Amigos de Hispano Post, me encuentro en Manchester, específicamente en una de las bibliotecas donde Karl Marx y Federico Engels trabajaron juntos, entre otros, el Manifiesto Comunista. Como ustedes sabrán, pues Carlos Marx estaba muy preocupado por la situación de pobreza que se estaba viviendo en ciudades industriales como Manchester, como Londres y como Alemania. Y toda la idea del comunismo se hizo específicamente para lugares que eran industriales. Por eso fue bastante diferente cuando la Unión Soviética, China, países que realmente no eran industriales, sino más bien agrícolas, tomaron el comunismo que Carlos Marx había hecho para implementarlo en sus países, ya que era una filosofía que estaba destinada para lugares industriales, para lugares que ya estaban agarrando las máquinas. Entonces, como se pueden dar cuenta, la colección de esta biblioteca es enorme. Es una biblioteca que está inaugurada desde el año 1420, o sea, incluso antes del descubrimiento de América, este edificio ya existía. Aquí, en este cuarto y en este escritorio específicamente, fue donde Karl Marx y Federico Engels hicieron parte de su trabajo, haciendo también uso de varios de los libros que se encontraban en esta biblioteca, como la descripción de cómo estaba el país de Inglaterra. Como ustedes saben, el Manifiesto Comunista sale a la luz en el año 1848. Fue precisamente en este escritorio donde Carlos Marx y Federico Engels trabajaron en conjunto. Y una de las razones por las cuales el comunismo no funciona es porque entre la filosofía y teoría que Carlos Marx y Federico Engels desarrollaron en el Manifiesto Comunista y en el Capital, que por cierto solo se publicó el primer volumen, el Capital 2 y el 3 no se publicaron sino hasta que Carlos Marx ya había muerto. Se dice que porque las teorías de otros economistas vinieron a desmentir lo que Carlos Marx había diseñado, y entonces él ya no quiso publicar el Capital 2 y el 3. Pero básicamente una de las razones fundamentales por las cuales el comunismo se quedó bastante vacío, en teoría, es porque hablaba de dos sociedades. La primera, pues obviamente la sociedad capitalista industrial, de la cual Carlos Marx era testigo mientras él estaba vivo, y él decía que en la primera etapa del comunismo iba a haber pues una diferenciación. La gente que era más talentosa y más trabajadora iba a renunciar, como el resto de la sociedad, a su propiedad privada. Iban a tener un almacén que iba a ser controlado por el gobierno en la primera fase, hasta que desapareciera el gobierno, y todo lo que usted o las personas trabajaran lo iban a poder ir a intercambiar por comida en este gran almacén. Iba a desaparecer el dinero. Entonces Carlos Marx reconocía que dentro de la sociedad había gente que iba a ser más talentosa y más productiva. Que por ejemplo, yo podía elaborar 2 camisas al día y otra persona solo una. En la primera fase del comunismo, cuando yo llegara con mis 2 camisas para recibir 1 kilo de arroz y la otra persona llegara solo con una camisa, pues yo iba a recibir 1 kilo de arroz por mis 2 camisas, pero esa persona por una sola iba a recibir la mitad del kilo. Mágicamente, sin explicar cómo, ese chip mental iba a cambiar un día. Y según Carlos Marx, iba a llegar el momento donde los más talentosos, donde los más productivos se iban a conformar con hacer 2 camisas, pero recibir realmente la mitad del pago para entonces equilibrarse. Esa segunda fase del comunismo es la que nunca se ha logrado. Nunca se ha logrado que desde la misma voluntad de la gente desaparezca un interés personal, y vemos gente como Stalin, como Fidel Castro, como la dinastía Kim en Corea del Norte, como Daniel Ortega en Nicaragua, como Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, y todos los experimentos comunistas que realmente no logran esa segunda fase jamás. Que el gobierno no solo nunca se desaparece, sino que se instala como los únicos privilegiados que tienen derecho a gozar de todos los bienes económicos. Claro, pobrecito Carlos Marx, él vivió en una época donde no conocíamos de neurociencia. Los estudios psicológicos eran muy pobres aún. Hoy por hoy, gracias a los descubrimientos que tenemos del ADN, de la formación de nuestro cerebro, la neurociencia, la psicología evolutiva, comprendemos que como seres humanos y como especie humana estamos diseñados para pensar
ante todo en nosotros mismos. Y no tiene nada de malo tener intereses personales, siempre y cuando no atropellemos los derechos del otro, de su vida, de su propiedad privada y de su libertad, para ellos también poder perseguir sus propios fines. Carlos Marx no tenía manera de saber esto, y él creyó que su historia iba a ser determinante y que los trabajadores iban a vivir en la miseria en la que vivieron en esa época en Inglaterra o en Alemania. Y resulta que lugares como este, Manchester, Inglaterra, Alemania, las ciudades industriales que fueron la inspiración de Marx, nunca llevaron el comunismo a cabo. Lo llevaron a cabo otras sociedades que más bien eran agrícolas y que no tenían industrialización, ni mucho menos una clase proletaria. He ahí el desastre, y todavía vemos a gente como Pablo Iglesias usando esa lucha de clases y una teoría que en la práctica solo ha llevado al genocidio y a la miseria como el estandarte. Visitando la historia, leyendo de comunismo, no solo intuyendo lo que dice, es cuando uno realmente puede llegar a sus propias conclusiones. Y estar aquí en Manchester y poder haber visto el lugar donde Federico Engels y Carlos Marx se inspiraron, también le explica a uno muchísimas cosas de por qué el comunismo ha sido un rotundo fracaso. Hasta la próxima.